Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Camila Viteri y les voy a exponer acerca de los trastornos psicopatológicos de la sexualidad, empezando por los que son por carencia. Tenemos a la impotencia. En sí, la impotencia va a ser un trastorno que se debe a la incapacidad de lograr o mantener una erección suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Listo. Anatómicamente, en sí, se debe a una entrada deficiente de sangre en los sinusoides de los cuerpos cavernosos, lo que provoca la falta de erección en el miembro masculino. De igual manera, se puede deber a una alteración en estos sinusoides para el paso de sangre. Tenemos también que en el sistema nervioso se va a ver alterado el núcleo paraventricular, que es el que ayuda a la estimulación de los nervios hipogástrico y el nervio pélvico, que son los que son encargados de inervar esta zona. Se puede dar impotencia debido a traumatismos, a diabetes y alcoholismo, ya que la fibra aferente sensitiva del nervio pudendo y eferente motora del mismo nervio, el nervio pudendo y el nervio hipogástrico, actúan de manera coordinada en el control periférico de la erección. Tenemos que en sí fisiológicamente la persona que tiene este problema no tiene una liberación de óxido nítrico ni de acetilcolina, y es por eso que se ven alterados los procesos que de unión de estos receptores, al igual forma de la estimulación de estos receptores para que exista una buena erección. De igual forma aumenta la CPG y el calcio, que es lo que hace que no se pueda liberar esta acetilcolina y se quede en su sitio y no se dé una liberación de los canales para que se pueda provocar la erección en esta zona. Ya. También existe en la parte endocrinológica la alteración de la hormona LH, que en sí que es la que va a estimular la producción de testosterona, que es el regulador hormonal del desarrollo de la fisiología del pene. En la parte inmunológica vemos que juegan un papel muy importante la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, ya que son los que median la inducción de la difusión endotelial y la lesión nerviosa. Listo. Para la siguiente alteración tenemos la eyaculación precoz, que es una disfunción sexual masculina caracterizada por la ausencia del control eyaculatorio para retrasar la eyaculación en todas o casi todas las penetraciones vaginales. Anatómicamente en sí se da en problemas en la emisión y expulsión del semen. En sí, en emisión puede haber problemas en el epidídimo, en las vías deferentes, en la vesícula seminal, en la próstata o las glándulas de Cooper. Puede haber obstrucciones, puede haber taponamientos y mala estimulación o una secreción deficiente debido tanto a problemas genéticos como problemas de tumoraciones o problemas de tumoraciones malignas o benignas. Ya. En cambio, en la expulsión se puede dar en el cuello de la vejiga, en la uretra, en los músculos estriados pelvipereneales, que en sí no trabajan de una manera muy eficaz para ayudar al proceso de la eyaculación. Ya. En el sistema nervioso vamos a ver que en el núcleo preóptico se va a dar la estimulación de dopamina, que promueve la emisión seminal, y la eyaculación de serotonina, la cual inhibe la eyaculación. Entonces vamos a ver que para que se produzca la eyaculación precoz se va a dar un exceso de liberación en la dopamina y un descenso de la serotonina.
que esto es una alteración que descontrola este mecanismo y por ende se da una eyaculación precoz. Existe una lesión la primera causa en sí de eyaculación es que existe una lesión en L3 y L4 en sí, que son los que van a inervar la parte de los nervios pudendo y el nervio pudendo, que es el más importante, que llega a la zona de la zona pélvica. Ya. La participación activa en la eyaculación se da por el núcleo de la estría terminal, el núcleo amigdalino-medial, el área preóptica medial y el núcleo talámico suprafascicular, que trabajan en conjunto para que se dé una eyaculación óptima. En sí, endocrinológicamente se da un aumento de la T4 con un aumento en el tono adrenérgico. De igual forma, disminuye la testosterona y la prolactina. En inmunología, la interleucina 8 tiene una presencia a nivel seminal en casos de prostatitis no bacteriana y varicocele como predictor de eyaculación precoz. Y existen 3 tipos de eyaculación precoz. La primaria, que es de por vida, que es menos de 1 minuto en todos los encuentros sexuales. La secundaria, que es menos de 3 minutos de reciente aparición, y la variable, que es corto o normal y aparece irregularmente, y subjetivo, que puede ser normal o prolongada. Ahora, la eyaculación retardada es el marcado retraso en la eyaculación o la incapacidad para lograr la eyaculación. Anatómicamente se da de igual forma una alteración en la emisión o en la expulsión. La emisión va a estar enmarcada a los órganos que ya mencionamos antes, como el epidídimo, vías deferentes, vesícula seminal, próstata o glándulas de Cooper. Y en la expulsión, en cambio, va a dar en el cuello de la vejiga, en la uretra y en los músculos estriados pelvipereneales. Ya. El sistema nervioso va a actuar de la misma forma, pero ahora en el núcleo preóptico se va a dar un deceso de la dopamina y un aumento de la serotonina, lo que ocasiona una hipofusión del receptor 5-TH1A y una hiperfunción del 5-HT2C, del receptor HT2C. En sí, el uso de ISRS va a ser una de las causas principales de la eyaculación retardada. Endocrinológicamente se da una disminución del TH4 y disminución del tono adrenérgico, y ahora la testosterona va a estar disminuida y la prolactina elevada. Inmunológicamente se encontró que pueden actuar las citocinas proinflamatorias asociándola a la menor deficiencia androgénica en las gónadas, que son las que pueden ayudar a la estimulación de esta eyaculación. Rigidez. Es una disfunción sexual femenina que causa deficiencia, ausencia persistente o recurrente de fantasías sexuales y el deseo de actividad sexual. Anatómicamente se van a ver involucrados el núcleo paraventricular, el núcleo accumbens, el área tegumental ventral y el locus coeruleus, que en sí se encuentran atrofiados en esta patología. En el sistema nervioso en sí se va a ver una vía del área preóptica medial donde las conexiones a la córtex piriforme y al núcleo arqueado del hipotálamo son las que se van a ver afectadas. De igual forma, vamos a ver que estas tienen conexión con la corteza singular anterior, el caudado o putamen y el pálido ventral, el tubérculo olfativo y el córtex prefrontal. Listo. Los neurotransmisores excitatorios como la dopamina, la melanocortina, la oxitocina, vasopresina y noradrenalina van a ser los que están más aumentados. En cambio, los neurotransmisores inhibidores como la serotonina, los opioides, los endocannabinoides son los que reducen la capacidad del sistema excitatorio para activarse.
Endocrinológicamente, la disminución de los andrógenos provoca una función sexual deteriorada, un bienestar disminuido y pérdida de energía y efectos secundarios sobre la masa ósea. De igual forma, la disminución de estrógeno causa la disminución del deseo sexual y el libido, afectando el funcionamiento sexual. En la inmunología se da por las citocinas proinflamatorias, que su aumento es inversamente proporcional a la producción de estrógenos. La dispareunia en sí es la presencia del dolor durante el coito. Anatómicamente se da por una alteración en los labios mayores, en la abertura de las glándulas de Bartholin o en las glándulas del clítoris. Es una alteración en estas estructuras, ya que no van a provocar una buena lubricación, y puede darse por una patología en la vulva, en la uretra, en el canal vaginal, en la vejiga o en el endometrio. En cambio, en el sistema nervioso va a haber una afectación en el sistema límbico, que en sí es el que va a estimular el nervio pudendo, los nervios erectores, dando una vasodilatación, dando en normal una vasodilatación, que en este caso no va a darse, y un aumento del flujo sanguíneo en la vasocongestión vaginal, que en sí no es la que está dejando de funcionar para que se dé una buena erección o lubricación. El óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo son los que modulan la relajación vaginal y los procesos secretorios, y el núcleo preóptico medial de la región hipotalámica anterior y la estructura de los limbocampales van a estimular aún más la erección y lubricación. Ya. Endocrinológicamente, la dispareunia se puede dar por una disminución de estrógenos, que causa la disminución del grosor del epitelio vaginal y de su capacidad de lubricación en la respuesta sexual. De igual forma, al disminuir la testosterona, disminuye la excitación sexual y la sensación genital, el líbido y el orgasmo, acompañado de pérdida de vello púbico, adelgazamiento de la mucosa vaginal y disminución de la sensación de bienestar. Ahora, inmunológicamente, puede ser que haya que la inmunoglobulina G actúe disminuyendo los estrógenos y causando la disminución de las funciones efectoras antiinflamatorias de la inmunoglobulina G. Y en la dispareunia podemos encontrar dos tipos, que es el profundo, que es del dolor al final de la penetración reflejado en el fondo de la vagina, o el superficial, que es el dolor al inicio de la penetración. El dolor se va a localizar a nivel del introito y el tercio externo de la vagina. Ahora, el vaginismo es un espasmo involuntario de los músculos vaginales que interfiere con las relaciones sexuales. Anatómicamente en sí se puede dar por una alteración en la contracción de los músculos bulbocavernoso, isquiocavernoso y el músculo elevador del ano, que en sí no tienen una contracción no controlada, y puede que ayude a que el vaginismo se produzca. Ya. En el sistema nervioso, en cambio, en el hipocampo se van a dar que en el tálamo tenemos datos sensoriales del dolor sexual o sensación de desgarro y ardor, lo que se va a irradiar a la amígdala, que es donde se puede encontrar el centro del miedo irracional al dolor, o el control voluntario de la contracción vaginal asociada a síntomas de ansiedad, en la región prefrontal y en la región lóbulo-parietal, donde se da una evaluación rápida de amenazas, y en la circunvalación del cíngulo, donde se da el procesamiento de todos estos datos. En sí se va a transmitir esta información a la región cortical y subcortical. La interacción de dos vías importantes va a ayudar a la evaluación rápida de amenazas y el dolor crónico, que son el sistema occipital límbico, occipital prefrontal, el pélvico y genital, y del sistema genitoespinotalámico parietal prefrontal. En la endocrinología, el vaginismo se da
por la activación de la ACTH, de la CRH, la ACTH y el cortisol, causando una inhibición de la hormona gonadotropina humana, IGH. El estrés va a aumentar la ACTH, haciendo que ésta se libere mucho más y produzca la contracción de los músculos involuntariamente. Inmunológicamente, las citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6E1 hacen que el organismo inicie una respuesta adaptativa ante los estímulos estresantes, que consiste en una elevación de los niveles circundantes de citocinas proinflamatorias. Ahora, en los trastornos que hablaremos son por exceso, como la ninfomanía, que es el incremento frecuente, excesivo e incontrolable del deseo y de la actividad sexual en las mujeres, la hipersexualidad. Anatómicamente, los núcleos afectados son el núcleo accumbens, la amígdala y la región prefrontal. De igual forma, en el sistema nervioso, que se da por la estimulación de estos núcleos, que en sí son los que van a dar, salen del hipocampo hacia la circunvolución del cíngulo, la región prefrontal, el núcleo caudado, la sustancia nigra, la BTA y el núcleo del núcleo RAGE, que también son estimulados por el núcleo accumbens. Y en la amígdala, en cambio que va a darse desde el cuerpo mamilar, el tálamo, y llega a la amígdala. Endocrinológicamente tiene una sustancia química que mide el placer del cerebro, entonces esta es la dopamina, y su secreción se da durante situaciones agradables y le estimula a uno a buscar aquella actividad o ocupación agradable, entonces esta se va a aumentar demasiado en esta patología. En cambio, el aumento de testosterona se da por aumentar un proceso de excitación y en fantasías sexuales. Inmunológicamente, el interferón alfa disminuye los niveles de dopamina y el uso sistémico y se usa sistemáticamente como un tratamiento. La satiriasis, que es el incremento frecuente y excesivo e incontrolable del deseo y de la actividad sexual en hombres, es decir, la hipersexualidad, pero en los hombres, que igual se va a hacer se va a dar en las mismas regiones, en la región prefrontal y en el núcleo accumbens, que juega un papel importante en el proceso adictivo. De igual forma, en las mismas vías que hablamos, endocrinológicamente la misma sustancia, que sería la dopamina, que es una sustancia química que media el placer en el cerebro, y su secreción se da lugar durante situaciones agradables y le estimula a uno a buscar aquella actividad o ocupación agradable. De igual forma, el aumento de la testosterona, que se da en los procesos de excitación y fantasías sexuales, y el interferón alfa en la inmunología, donde disminuye los niveles de dopamina y se utiliza para tratamiento. El priapismo es un trastorno en el que el pene mantiene una erección prolongada en ausencia de una estimulación adecuada. Ya, anatómicamente se puede dar una alteración en la vena dorsal profunda, en la salida de sangre venosa inadecuada, o en la arteria dorsal, una rigidez de los corpus cavernosos, o una arteria cavernosa lesionada que se relaciona a un priapismo no isquémico. En el sistema nervioso se da en el núcleo paraventricular, que se da una sobreestimulación del sistema parasimpático, donde esta sobreestimulación ayuda a que la fibra aferente sensitiva del nervio pudendo y eferente motora del mismo nervio, el nervio pudendo y el nervio hipogástrico, actúen de manera coordinada en el control periférico de la erección. Fisiológicamente no se da una regular liberación del óxido nítrico endotelial, y este se va a liberar de manera constante, disminuyendo el calcio y inactivando la CGMP, lo que se va a darse una contracción sostenida y por ende una erección sostenida. Endocrinológicamente, los esteres de testosterona van a actuar en los receptores androgénicos que dan lugar a niveles suprafisiológicos de testosterona, aumentando esta erección. Inmunológicamente, los TGF-beta1, que son los que se producen durante la hipoxia en respuesta al estrés oxidativo, van a facilitar la progresión del tejido corporal a fibrosis, manifestándose después de episodios isquémicos recurrentes, y van a darse
de dos tipos, los priapismos del isquémico y el no isquémico. El isquémico se da por una baja afluencia arterial hacia los cuerpos cavernosos, produciendo una erección rígida y prolongada. La sangre venosa atrapada provoca un aumento de la presión que produce isquemia tisular. Y el no isquémico es el resultado de un traumatismo directo causado por el flujo sanguíneo arterial no regulado hacia los cuerpos cavernosos sin atrapamiento venoso. Ahora, los trastornos por evolución sostenida van a ser la masturbación, que es la estimulación sexual de los propios genitales por la excitación sexual u otro placer sexual, generalmente hasta llegar al punto del orgasmo. Anatómicamente se van a estimular las vías dopaminérgicas, que las podemos observar aquí, que están en color azulito, que en sí son los que van a pasar desde la médula oblonga, se van a recorrer por todos los núcleos hasta llegar a la corteza prefrontal y occipital. Ya, las vías dopaminérgicas son las que participan en el aspecto como la percepción del placer, emociones y la personalidad. Ahora en el sistema nervioso serían los neurotransmisores inhibidores, con la serotonina, opioides y endocannabinoides, y los neurotransmisores excitatorios como la dopamina, la melanocortina, la oxitocina, la vasopresina y la adrenalina, que en sí ayudan a la disminución de la capacidad del sistema inhibitorio para activarse. En sí, las vías excitatorias se van a representar con color verde, que son la área preóptica medial, la corteza piriforme, el pálido ventral, las respuestas de apetito sexual, el caudado y el putamen, la corteza singular anterior, que en sí son las que van a estimular la placer sexual. Y en las vías inhibitorias rojas, que van a ser las que se van a disminuir, como el córtex prefrontal, que va a ayudar a disminuir la interacción con el pálido ventral y el BTA. Y las vías excitatorias inhibitarias, que están en color negro, como el tubérculo olfativo, el núcleo arqueado del hipotálamo y el BTA. La masturbación. Endocrinológicamente, la dopamina es la que relaciona a la adicción a la masturbación. En sí, la testosterona va a mejorar la resistencia y la excitación, y también se libera cuando se tienen fantasías sexuales endocrinológicamente. E inmunológicamente se va a dar que el interferón alfa va a estar involucrados en la potenciación de la inmunidad innata, disminuyendo los niveles de dopamina. La escatofilia va a ser la desviación sexual, que consiste en la erotización de la propia función excretoria y de las otras personas. Anatómicamente va a estar alterado el núcleo preóptico, el núcleo arcuato, que se pueden observar en la imagen, que están en la parte del cuerpo calloso, el fornix y el tálamo. En sí, esta vía va a estar el estímulo, que es el estímulo sexual de heces, que estimula el área tegumental ventral, activa y libera la dopamina. Se cambió. Ya. En sí, el área tegumental ventral va a hacer que se active la vía mesocortical y la vía mesolímbica, se dé una experiencia placentera, un refuerzo positivo de la memoria y y en el futuro se da una satisfacción para repetir esta experiencia. En sí, endocrinológicamente, la sustancia química que media esto es la dopamina, que es que media el placer del cerebro y su secreción durante situaciones agradables y le estimula a buscar aquella actividad o ocupación agradable. De igual manera, como ya mencionamos en los otros procesos, la testosterona ayuda al aumento de procesos de excitación y fantasías sexuales, y el interferón alfa en la inmunología disminuye los niveles de dopamina y se usa como su uso sintético se da como tratamiento. Ahora, la escatofilia telefónica, que es la parafilia en la que quien la tiene siente la necesidad de hacer llamadas de contenido sexual a una víctima que no ha dado su consentimiento.
En sí, la alteración se da en el núcleo preóptico y en el núcleo arcuato, igualmente que ayudan a la estimulación de la dopamina. En sí, liberan dopamina, aumenta la estimulación de la vía mesocortical y la vía mesolímbica, se da la experiencia placentera, el refuerzo positivo en la memoria y un futuro para repetir la experiencia. En la escatofilia telefónica, igualmente, la dopamina va a ser la sustancia que es la que se libera para la excitación del cerebro y se da la secreción de situaciones, se da su secreción en las situaciones agradables que estimulan a buscar aquella actividad o ocupación agradable. Y la testosterona, que es en sí la que aumenta los procesos de excitación y fantasías sexuales. En inmunología, en interferón alfa, que es su uso sintético, se da como tratamiento. La polución nocturna, también conocida como sueño húmedo, es la eyaculación involuntaria de semen durante el sueño y se da en una alteración en el núcleo preóptico y en el núcleo arcuático. De igual forma, estas vías ayudan al área tegumento ventral que se active, liberando dopamina, activando la vía mesocortical y mesolímbica, dando la experiencia placentera, un refuerzo positivo de la memoria y en el futuro para repetir la experiencia. Endocrinológicamente, la sustancia química que se libera durante el sueño, que sí es porque la persona tiene un sueño con o una fantasía sexual durante su sueño. Entonces se da la liberación de la dopamina, la secreción que se da su secreción durante las situaciones agradables y le estimula a buscar aquella actividad o ocupación agradable. Igualmente un aumento de la testosterona para los procesos de excitación y fantasías sexuales y a la interferón alfa como su sintético para el tratamiento. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.